hablaba, que yo le daba el ejemplo. Hay cristianos que también están sirviendo de puente para que otros solamente puedan llegar a la iglesia, para que otros solamente lleguen y pues Dios cumple el propósito en la vida de ellos. Podemos dar ejemplos bíblicamente, pero antes de entrar a ello, amados hermanos, los puentes, como le vuelvo a decir, son solamente medios en la cual personas tienen necesidad para poder atravesar, ya sea los océanos, sea los ríos, sea tal vez en algún abismo o una distancia, para poder facilitar el acceso de un lugar hacia otro lugar. Aleluya. Ahora, ¿qué relación tienen los puentes? Asimismo, como hay mucha necesidad, nosotros salimos de acá de esta isla larga, como más o menos se le traduce, o Long Island, como le conocemos en inglés. Vemos que para salir de esta isla se necesita un puente y que necesitamos llegar a otros estados. ¿Qué ocurriría si esos puentes no existieran ahí? No salimos y otras personas no entran hacia acá. La comunicación quedaría cortada de una vez y para siempre. Pero gracias al Señor que se logró fabricar esos puentes. Había un proyecto hace muchos años y no se logró hacer, hermanos, aquí al final casi de la isla. Querían hacer un puente desde los Hamptons hasta Connecticut. Y una de las razones, hermanos, que llevó a cesar esa obra, a detener esa obra, fue de que los ricos de aquí de los Hamptons, ellos no dieron permiso para las firmas, porque son gente sumamente millonaria, conservadoras, personas que desean la privacidad, quieren estar aislados de toda la sociedad civil en la cual nosotros vivimos. Ahora, esa es la historia, pero no lo sabemos en lo cierto. Pero una de las cosas que nosotros queremos, hermanos, entender esta noche es la importancia de los puentes. Los puentes permiten la comunicación de los pueblos, ¿verdad que sí, hermanos? La comunicación de las ciudades, la comunicación de los países. Pero en la vida espiritual, hermanos, las cosas son negativas. Dios no desea que nosotros seamos solamente puentes, porque hay mucha gente que se acostumbró a ser solamente un puente para que otros puedan venir al Evangelio. Vemos cuántos evangelistas en este tiempo, hermanos, predican la palabra del Señor, solamente son puentes para que vengan muchas almas a los pies de Cristo. Pero ¿a qué me refiero cuando la persona es un puente? Cuando la persona no vive la palabra de Dios, cuando la persona no persevera en el camino del Señor, cuando la persona se descuida de su vida espiritual, cuando la persona se aparta del camino de Dios, solamente toma el lugar de un puente, mientras que otros pasaron por él, mientras que otros pasaron por ella. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces personas le predicaron a usted y usted no lo ve más nunca en ningún lugar? Personas que quizás están en el mundo. Alguien le dijo un día: Cristo te ama, venga a la iglesia, pero ahora usted no los ve perseverar, sino que están tirados en una cantina, tal vez están metidos en la droga, tal vez están tirados allá afuera en el mundo, están arruinados y el diablo los tiene trapeados y solamente sirvieron de puente. Es triste pensar esto. Es triste pensar esto. Pero quiero decirles algo. Pablo aconsejó muy bien a Timoteo. Y una de las cosas que nos va a ayudar a mantenernos de pie en el camino de Dios, ¿cuál sería? Yo quiero que usted me opine esta noche. O le pregunto. Yo se lo voy a mostrar a la luz de la palabra para que usted entienda. Y es una de las cosas que menos hacemos. Es más, ni nos interesa. Vamos al versículo 13. Allí mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En voz alta, por favor. Amén. ¿Cuál fue el primer punto que le dijo? Y eso es lo que menos hacemos nosotros. No estamos leyendo la Biblia y estamos sirviendo de puente para otros. Dice que Pablo le enseñó muy bien a Timoteo. Y Timoteo fue un pastor muy inteligente que tomó el ejemplo de
estudiándolo. Ahora, miren, esto me llama la atención y le dice, entre tanto que voy, o sea, cuando yo llegue, mientras yo voy a ir a visitarte, en todo lo que yo me tardo, en todo lo que yo llego por allá, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros esta noche, nosotros no le estamos dando un tiempo a la palabra del Señor. No le estamos dando lugar a la palabra de Dios. Qué bueno sería que en las mañanas, antes de irnos a trabajar, nosotros nos nutriéramos con unos 5 minutos de lectura de la Biblia. Pero nos levantamos como que somos cucarachas fumigadas. Sacándose unas grandes piedras de los ojos, que ya no son micheles, piedras son, hermano. Buscando el gran perol de café, hermano. No busca la Biblia, sino que el gran pichel de café. Ay, padre, ahora se me fueron los terceros giles. No buscamos la palabra de Dios. No nos nutrimos. Y una de las cosas que nos hace permanecer en el Señor es ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Si usted no viniera al culto, todos los cultos, le digo que usted no se ocupara de leer por lo menos ese versículo que estamos leyendo esta noche. ¡Aleluya! Mire, nosotros tenemos una actitud bien tremenda. Yo quiero esta noche suave para que usted comprenda lo que el Señor me ministró. Mire, está la Biblia y al lado está su teléfono. Yo no sé de quién es este, pero sabe. Aquí voy a descubrir todo. Présteme su Biblia. Denle la marca ahí o un lapicero dentro para que no se lo quede. Miren muy bien. Teléfono en mano y Biblia. Las tengo aquí. Fíjese bien. ¿Alguien puede llamar a ese número de teléfono? Sí, puede hacerlo. Le doy el permiso y la libertad. Amén. Solo uno, por favor. Se va a congestionar la línea y yo quiero, solamente estoy haciendo un experimento. Bueno, vamos a ver si es verdad. Yo aquí ando caminando y descuidado. Tengo las dos cosas ahí. Estoy hacia aquí lavando los platos, ando sacudiendo la casa por ahí, ando limpiando. Me estoy bien afanado, ¿verdad que sí? Marque usted, hermana Yancy. No tiene volumen. Ah, ya cayó. Tengo las dos opciones, pero alguien me está llamando. La tentación se me va a llegar a mí. ¿Cuál de esas dos cosas cree usted que yo voy a tomar? ¿Alguien está llamando aquí? Y alguien me está llamando aquí. ¿A quién nosotros vamos a responder? ¿Sí? Levanten la mano los que atenderían al teléfono. Jesús bendito. ¿Sabe por qué nosotros nos inclinamos más al teléfono que a la palabra de Dios? De hecho, que aquí alguien nos está llamando y nos está echando un gran telefonazo para que nosotros contestemos la llamada celestial que Dios nos está haciendo aquí. ¡Qué fuerte esta palabra! Agárrese que la garganta me la está reparando el Señor ya. Miren. Pero me incliné a esto. ¿Sabe por qué me incliné al teléfono? Voy a regresar a las cosas que no son mías. Oye, si no me entro de arriba. Hoy puede confiar. De hecho, tiene como 7 mensajes ahí. Le va a entrar tentación. Yo sé que le va a entrar tentación. Ay, Padre, mire.
7 mensajes ahí. Escuche bien. ¿Cuántos mensajes hay en esta palabra de Dios? Escuche bien. Tenemos muchísimos mensajes aquí que no hemos leído y que Dios nos mandó hace mucho tiempo. Y que Dios todavía está esperando que nosotros nos metamos aquí y podamos leer los mensajes que Él nos mandó. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Y nosotros, miren, 2 horas de televisión, hermano, sentados frente a aquella gran pantalla, o escuchando allá, mire, alabanza todo el día. Está bien, gloria a Dios, pero ¿qué tiene que ver tanta alabanza en su vida que no lo va a hacer crecer tanto como lo es la palabra de Dios? Aleluya. No está mal que escuche alabanza, gloria a Dios, su espíritu se alimenta, pero yo no veo en ninguna porción bíblica, ningún versículo, ninguna expresión mínima de la palabra de Dios que Pablo le ha dicho a Timoteo: escúchate un par de rancheras cristianas entre tanto que yo voy y te visito. Le exhortó primordialmente, ¿qué le dijo? Ocúpate en la lectura. Aleluya. La pregunta para nosotros es: ¿por qué razones no nos ocupamos en la lectura bíblica? ¿Por qué nosotros no nos ocupamos en la lectura de la palabra? Denme un ejemplo. Los afanes. No se vaya a dormir, ¿cierto? Aleluya. No, está meditando. Oh, aleluya, santo. Yo les voy a decir algo sencillo. Por la falta de disciplina en nuestras vidas. Por la falta de disciplina. Mire, mi suegra tiene una disciplina que esa mujer nunca en mi vida la he visto levantarse a las 9 de la mañana. Nunca, jamás. Desde que yo vivo aquí en Estados Unidos, en la casa donde ella vive, toda mi vida la he visto yo que se levanta como a las 5 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina en su vida. Aunque no tenga nada que hacer, pero ella se levanta aunque sea a buscar un cocodrilo por ahí en la cocina. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque tiene un hábito. Y fíjense que nosotros, si no nos dicen, hermano, le toca predicar, no, mire, no le hacemos así a la Biblia. Y como tanto que leemos la Biblia, hermanos, lo dijo por mí, andamos atribulados. Padre Dios, ¿quién predico, Señor? Ay, Dios santo. Y se me llega hasta la hora de predicar. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Padre, no ha fluido nada, Señor. ¿Será que me has abandonado? Pícaro, haragán. Haraganes que somos, hermanos. ¿Verdad que está buena esta enseñanza? Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura. ¿Y usted de qué se está ocupando en casa? Hay unos que no tienen ni línea ni teléfono, pero allá andan en la internet, allá andan sus tablas y todo, y allí que se saben el todo el té y maneje de las cosas, ¿no? Y la pobre Biblia agarrando hasta tela de araña, hermano. Les pregunta a usted: ¿dónde es que queda el libro de Ageo, hermano? ¿Me puede buscar Sofonías, por favor? Abdías, ¿dónde queda Abdías? Yo creo que está en la Biblia, pastor. Sí, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Y sabe, una de las cosas de las cuales está en nosotros se llama descuido. Y por culpa del descuido no nos ocupamos de la lectura. ¿Usted quiere que Dios lo use afuera en las calles? Ocúpese de la lectura. Pero allá ha tenido que, ay, el pastor no va, no me da un valor. Ay, es que yo cuando veo que el pastor va, lo agarro valor y yo no lo voy a defender.
meter cuando ven un morenazo de eso y lo agarran del buche. Yo salgo corriendo, hermano. ¿Usted qué cree? Allí vamos a ver quién corre más duro, oye, más rápido es, ¿verdad? Por eso le digo yo, queremos ser efectivos en la obra de Dios, pero no nos ocupamos en la lectura. Usted sabe su vida, yo no la sé, hermano. Yo casi no lo visito, es raro que yo visite a un hermano, es raro. ¿Y sabe por qué muchas veces no visito tanto a los hermanos? Porque no quiero que la palabra de Dios tenga tropiezos en nuestras vidas, aquí predicando en la iglesia. Porque el pastor que pasa tan metido en las casas de los hermanos se da cuenta cómo viven. Se pusieron un calzoncillo morado, se pusieron un calcetín blanco y uno azul. Y el pastor, hay uno que anda con un calcetín azul y otro blanco. Y no vengo a hablar de lo que yo vi en su casa, hermano. ¿Verdad que sí? Por eso yo a las células, cuando voy, hermano, casi que visita de médico, chequeamos al paciente, le tomamos la presión, y le pusimos ahí, y al ratito nos vemos. ¿Cuánto va a ser? Dios le bendiga. Porque no podemos quedarnos tanto tiempo. Si hay necesidad, lo vamos a tener que hacer y atender, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor lo hacemos rapidito, bien hecho, y nos gozamos y le damos gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros no sabemos tanta palabra de Dios? Bien que le predicamos a otros y le decimos, ven, vamos a la iglesia, y usted no se congrega, usted está sirviendo de puente para la gente. Mira que ya es una iglesia donde predican, sí, pero de tantas predicaciones que han habido aquí, ¿de cuáles de ellas es que usted se recuerda? Hay gente que, mire, saliendo de aquí y sale afuera, no se acuerda de lo que se predicó esta noche. Es más, hasta la cita bíblica se me olvida. Y por si fuera poco, hasta la Biblia le da botado ya me voy yo. Ahí ando yo buscando esta Biblia. Ay, se le olvidó a la hermanita Chenta. Y esta, se le olvidó al hermanito Mincho. ¿Saben? Nosotros tenemos un grave problema en nuestras vidas, hermanos. Que no nos ocupamos en las cosas que son primordiales para nuestras vidas. Porque miren, aquel que sirve de puente no se ocupa en la palabra del Señor, hermano. Y esto es serio, es grave. Aunque a usted le ocasione risa en este día, pero nosotros necesitamos ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Y sobre todo, la exhortación y la enseñanza. ¿Se acuerdan que enseñábamos allá? Sé ejemplo, ¿verdad que eso era el tema? Pero nosotros, ¿cómo vamos a exhortar a alguien si no somos de ejemplo? Hermano, vaya al culto, siervo, y usted se queda en la casa, hermano. Por eso a veces no entiendo, hermano. Mire, necesitamos constancia. ¿Qué es constancia para usted, hermana Yancy? Perseverar, estar allí siempre. Hermana Patricia, ¿qué es constancia para usted? Los de El Salvador no van a salir que la cervecería de allá de El Salvador. Solo eso me faltaba. Bueno, para usted, hermana Verónica, ¿qué significa ser una mujer constante? Permanecer. Hermana Daniela, para usted, ¿qué significa ser una joven constante? Casi lo dijo, ¿cierto? Casi lo dijo. Continuar. Tener continuación. Y eso viene a caer en persistencia. Ahora, yo no me quiero quedar tanto en esto. Yo quiero que vayamos más al fondo de todo esto, porque tengo ejemplos bíblicos para darle. Miren, ahora, luego Pablo le dice, no descuides los frijoles que dejaste en casa y la carne asada de este día. Exacto. 14, ¿cómo le dijo? No descuides el don que hay en ti.
posición en la... Aleluya. Fíjense que yo antes he predicado solo en ese versículo: no descuides el don que hay en ti, con un fuego, hermano, y a la gente le gusta, y aquello que siempre que el predicador le tira hasta la bota, hermano, pero aquí hay un mensaje tan bueno, aquí hay una enseñanza bien buena, hay una enseñanza 100% vitamina A, B, C y D. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Cuando la persona descuidó el don de Dios que hay en él o que hay en ella, está tornándose a ser un puente para que otros pasen solamente por él y logren la salvación. Quiero mostrarle unos personajes que descuidaron el don de Dios y pagaron caras consecuencias. Capítulo 17 de Jueces. Solo tome nota, ya en la casa se va a dar gusto, porque estamos exhortando que nos ocupemos en la palabra, ¿verdad que sí? Yo sé que usted al llegar a la casa le va a dar vuelta esa Biblia, hermano. Va a quedar hasta con los ojos chinos de tanto leer. Aleluya. Miren, Jueces 17 nos dice de que había un hombre llamado Sansón, lleno del poder de Dios. Dios lo usaba de una manera tremenda, hermanos. Un hombre que tenía una fuerza brutal, llamándolo de esta manera, sobrenatural. ¿Y qué ocurrió con Sansón? Se descuidó. El cristiano no le puede revelar los secretos íntimos que tiene con Dios al impío y al pecador, ni las hermanas tampoco al de la calle. Andaba una muchachona llamada Dalila detrás de aquel peludito de Sansón. Y como no, ¿qué mujer no va a querer un tremendo hombronazo? Tengo unos grandes muchachones aquí, hermano, y que cuando aquel hombre le haga aquí, y casi se le revienta hasta el pecho aquel hombre, y las mujeres que hasta se le cae la saliva. Ay, qué bárbaro este hombre. ¿Qué mujer no va a poder mirar un hombronazo fuerte, verdad? Claro que sí. Es uno de los puntos llamativos del sexo masculino hacia el femenino. Ver un hombronazo así fuerte. Yo no creo que las hermanas vienen un desnutrido que andan muriendo con paludismo, hermano, que apenas caminen. Mejor que me están haciendo unos ojos, hermano. Aleluya. Yo no sé cómo es que mi esposa se fijó en mí, hermano. Pero bueno, gloria al Señor, que a Dios tenía la costilla por ahí para mí. Bendito es el nombre del Señor. Miren, Sansón, según el capítulo 17 de Jueces, se descuidó del don de Dios en su vida. Pagó cara las consecuencias por haberse descuidado de su vida espiritual. Lo llevaron preso, le sacaron los ojos con un cuchillo, con una espada, lo dejaron ciego, terminado, acabado, deseando hasta morirse. Solamente sirvió de puente para muchos. Muchos hablaban de Sansón, decían que había sido un gran hombre, un gran juez en toda la tierra de Judá, hermanos, y al final Sansón casi pierde su salvación, casi pierde su vida. Dice que aquellos filisteos sintieron deseo de alegrarse ese día, mandaron a llamar a Sansón para que los alegrara. Sirvió de juguete, sirvió de payaso, los divirtió. Y dice que todos aquellos estaban reunidos en aquel lugar, en el templo del Dios de ellos. Y cuando la Biblia nos enseña que Sansón, hermanos, estaba ya pensando que ese día iba a morir, dice que de pronto se humilló este hombre y empezó a decirle: Jehová Dios, solamente esta vez devuélveme la fuerza, Señor, y que yo vengue mis ojos y mi vida de la mano de los enemigos tuyos. Y dice que el Espíritu de Dios volvió a aquel hombre, y que los hombres que mató aquel Sansón en ese día fueron más que los que mató toda su vida.
¿Qué pasó con Sansón? Descuidó el don en su vida. Y nosotros hemos descuidado el don de Dios en nuestras vidas. Y estamos en peligro de que el enemigo nos saque los ojos, de que el enemigo nos saque del camino del Señor, nos tiene desenfocados. Mire cuánta ausencia. El enemigo sacó a estos este día y van a venir otro día, pero se los llevó hoy. Porque están descuidados, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti. Y nosotros es lo que menos hacemos, cuidar el don de Dios. Échese un videito, usted hablaba en lenguas antes, mírelo hoy. Antes danzaba en el espíritu, mírelo hoy. Parece ventiladores ya están cabales, ahí pasa todo el tiempo mirando para allá, se echa para acá, otro para allá. ¡Aleluya! No. Hemos descuidado el don de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esto no le agrada al Señor. Por eso es que Dios exhortó a través de Pablo a Timoteo diciéndole: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Versículo 15. Continuemos. ¿Qué dice? Miren qué suave ese ejemplo. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? Bueno, usted dijo 3. Vamos a ver por aquí. ¿Qué más? Gracias, hermano. No descuides el don que hay en ti. ¿Sabía usted que en cada uno de nosotros Dios ha puesto diferentes dones? ¿Por qué no se manifiestan? No, eso está muy feo, hermano. Usted no generalizó a todos. Diga conmigo: porque me descuidé. Ay, Dios. Ahora entiende por qué no se manifiestan los dones. Porque yo me descuidé. Y Pablo encaró a Timoteo diciéndole: no descuides el don. Y le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Qué significa permanecer, hermanos? Los de esta banca de este lado. Permanecer. Para que me entiendan. Yo fui allá por Jefferson a tratar de pasar el examen de ese, el escrito para la licencia. Y había una cola como de 20 personas y me animé, voy a hacer cola, no era mucho. Y los 10 vivos los abren tan temprano. ¿Sabía usted? Yo estaba allá antes de las 7, 6:30 estábamos allá. Un café a la mano y un gran frío encima de nosotros. Estaba desesperado, tenía ganas de irme, no soportaba el frío. Eran casi las 11 de la mañana y yo no había entrado. Pero permanecí. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo: ocúpate en ellas y permanece? Para que tu aprovechamiento, ¿cómo le digo? Note que cuando
cuando usted se congrega y permanece congregándose, cuando usted tiene buen oído a la palabra del Señor, su aprovechamiento es notorio. Yo me fijo en el aprovechamiento suyo. Dios se fija en el aprovechamiento suyo y mío. Y las almas que llegan aquí notan el aprovechamiento que hay en nosotros. ¿A qué se refiere? A toda la madurez que hay en su vida, a toda la inteligencia, la sabiduría del Señor, la capacidad que hay en usted. ¿Usted cree que la gente cuando viene aquí no se fija en nosotros? Sí. ¿A quién cree usted que es el primero que viene a buscar la gente aquí? Donde no ven la chuleta allá adelante, dice, y se quedan viendo. ¿Y quién será el pastor? ¿Será que el que está allá con aquella niña? No. ¿Será que el que está allá atrás? No, se ve muy enojado. ¿Será que el que está allá? No, es que aquel se ve como que anda por allá en el parque. Y aquel otro, no. ¿Y quién será el pastor? Yo estoy parafraseando, no se me vayan a molestar los hermanos. Por favor. ¿Y quién será el pastor? Ya usted ve que se levanta, aquel pobrecito desnutrido ahí adelante estaba echado ahí en el suelo, rogándole al Señor para que se moviera en esta noche, hermano. ¡Ah! Ya está. No, pero ese ni tanto, pastor, tiene. Eso es lo que la gente dice, hermano. No, pero ¿qué pastor va a hacer eso? Ni taller de pastor tiene. Mire, y estos son los músicos. Santa cachucha, mire si ese baterista usted se apega y le pega. La gente viene y los mira. Mire que la guitarra se le cayó el palito ese, el palito, ¿cómo se llama? Se le cayó la uña. Pues, gloria a Dios que le caiga la uña, la anda muy larga. Mire, la gente se fija en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí vamos al mensaje. Le dice, ten cuidado de los hermanos. ¿Por qué le dijo, ten cuidado de ti mismo? Vamos a ver quién le pega al gordo este día. ¿Por qué Pablo le encara y le dice, ten cuidado de ti mismo? A ver, opíneme. ¿Por qué? Por el ego. Por el ego. ¿Qué dice usted, hermana Daniela? ¿Por qué cree que Pablo le dijo a usted, ten cuidado de ti misma? Tomemos directa esa palabra para nosotros, hermano. Ten cuidado de ti mismo. ¡Siervo! Amén. No anda buscando la salida, va a ser. Vaya. Agüita. Perfecto. Todo lo que han dicho ustedes está perfecto. ¿Por qué Pablo le dijo entonces a Timoteo, ocúpate? Y luego le dice, ten cuidado. Una persona que no pasa ocupada, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver. Divagarse. Divagar. ¿Cómo digo? Divagar. Divaga. Divagar viene de estar preocupado, no leer la Biblia. Pero ¿cómo digo? Haragar. Eso es lo que Pablo le trató de exhortar a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le exhortó eso? Porque el ser humano tiene una decadencia y es ocioso.
El ser humano es perezoso. El ser humano es haragán. Gracias a Dios que aquí no hay humanos. Ya me voy. Padre, agárreme. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo, porque si no te ocupas de lo anterior, si no te enfocas en la lectura, te puedes hacer haragán, y haciéndote haragán, haciéndote ocioso, te puedes descuidar y puede que sea solamente de puente y mucha gente se va a salvar, pero al final tú no te salvarás. ¿Qué chiste tendría que usted, hermano Manuel, ha predicado tanto en la radio? ¿Cuántas almas se han convertido? Gente que ni sabemos que se convirtieron y nunca los llamaron. Personas que allí en intimidad pues, se confesaron con el Señor y fueron salvas. Y al final nosotros reprobamos. ¿Por qué podemos ser descalificados, hermanos? ¿Por qué? Por descuidados, hombre. Por lo menos, échenme un piropo. Por haragán, pastor. Por lo menos dígame por haragán, hermano. Cuando el hombre es bien haragán y la mujer es bien haragana, no se ocupa de las cosas espirituales. No se ocupa de la vida del Señor, no se ocupa de nada, no le importa la lectura de la Biblia, mucho menos le importa ir y congregarse, viene cuando quiere, se congrega a la hora que él quiere. Mire, voy a llegar ya a la hora del mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es vago y llega a la cama, aleluya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjese bien. ¿Por qué le exhortó que tuviera cuidado de la doctrina, hermanos? ¿Por qué? Yo quiero terminar y usted no me ayuda, hermano. Creo que la doctrina, el problema es que a él se le había dado la enseñanza acerca de los apóstoles, los escritos de los apóstoles. Y el problema es que es lo que pasa, que ahora en este tiempo, por eso, por diversas cosas, van cambiando la doctrina. Ok. ¿Será que Pablo solamente le dijo a Timoteo para él que se cuidara de la doctrina? ¿O también nos incluye a nosotros en este tiempo que vivimos? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe qué dijo Pablo también a través de Timoteo? Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos se levantarían doctrinas de demonios. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. En una ocasión alguien me preguntó por qué hay tantas iglesias en el mundo. Y la respuesta es fácil y sencilla. ¿Qué opina usted? Porque hay muchas doctrinas de demonios. Y hay mucha gente que, sí, y a su conveniencia, a su manera, no, y que aquí no me dejan que yo haga lo que quiero, por eso me voy a ir para allá. Es más, yo mejor voy a ser un pastor y yo voy a empezar a hacer mi iglesia. Y así se levanta la gente. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? A usted y a mí salvarnos nos va a costar tanto como no se imagina. Yo siempre he dicho que de chiripa nos vamos a salvar, de panzazo, hermano, de panzazo nos vamos a salvar. Como cuando usted hizo el examen, ¿verdad, hermano? Usted hizo examen en la escuela, ¿verdad? ¿Qué significa pasar un examen raspadito para usted? ¿Con qué calificación? 7-8. Con 66 es pasarlo raspadito. Imagínense la vida espiritual, hermano. ¿Con cuánto cree que vamos a pasar el examen nosotros para la vida eterna? Supuestamente tiene que ser como un 100.
Y una de las cosas en ese examen es llegar bien vestidos. No, que me traigo mi falda larga, pastor. No, es que no está hablando de esa falda larga. No, pastor, míreme la corbata. Tampoco está hablando de esa gran corbata. La lengua la tiene más larga que esa corbata. Aleluya. No está hablando de eso. La palabra de Dios dice que a su novia se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, que son las acciones de los justos, y que sin santidad nadie verá al Señor. Palabra de Dios. ¿Y qué significa santidad? Mientras llego por allá, usted me explica. Guardarse para el Señor, separarse, limpiarse, purificarse, bañarse todos los días, ¿verdad, hermanos? En el sentido espiritual tenemos que bañarnos, porque la palabra de Dios es como el agua que nos lava y nos limpia. Ay, Dios mío santo, por eso que andamos todos sucios y hediondos nosotros, que no nos lavamos con esta palabra. Mira, esta es la que nos lava, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura. Ocúpate de todo esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Continuamos. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás primeramente a ti mismo y a todos los que te oyen. Quiero darle unos ejemplos. ¿Qué pasó con Esaú? Hebreos 12:17, rapidito, vamos rápido, que ya yo me quiero ir, hermano. Hebreos 12:17. Bendito Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú sirvió de puente para las bendiciones de su hermano. Procuró su primogenitura con lágrimas. Y la primogenitura, en cuanto al libro de Hebreos, me da la indicación que habla de su salvación, no de bendiciones terrenales. Y la iglesia del Señor tenemos una primogenitura que Cristo nos ha dado. Y nosotros estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejuelas muchas veces, por una hora de overtime. Estamos vendiendo la primogenitura por un poquito más de trabajo, por un poquito más de quehacer en esta vida, por pasar de haraganes en la casa, por pasar desenfocados del Señor. Vendemos nuestra primogenitura. Allá venía aquel cansado del campo y venía corriendo y vio que su hermano estaba haciendo un gran sancocho, hay unos grandes frijolones parados, hermano. Y traía una gran hambre, no casó nada ese día. Y el día que no hizo nada allá afuera, vino y le dijo a su hermano: dame un poco de comida de la que estás haciendo, de ese guiso, dame. Y su hermano Jacob le dijo: no, mas te digo en este día que me vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Y aquel dijo: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Hay muchos que desprecian la vida cristiana y están sirviendo de puente para otros. Solamente sirven de puente porque desprecian lo que tienen. Hacen a un lado lo que Dios les ha dado. Así como Esaú, hermanos. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí ir tanto a la iglesia? ¿De qué me sirve a mí ir al culto? ¿De qué me sirve a mí ir a la vigilia? ¿De qué me sirve a mí ir a las salidas? ¿De qué me sirve perseverar? ¿De qué me sirve? Así estaba el pueblo de Israel. En vano es servir a Jehová.
Si los impíos perseveran, pecan contra el Señor y nada les pasa, en vano es servir a Jehová. Si aquellos están mejor que nosotros. Cuidadito si usted anda pensando eso, que el de afuera está mejor que usted. Hay cristianos que piensan de esa manera. Antes estaba mejor, tenía buen dinero, buenos trabajos, y antes tenía 4 o 5 mujeres, y pues ellas me seguían. Perversos que son, hermano. Aquí no lo va a seguir, pero ni una cucaracha, hermano. Porque aquí en el camino del Señor todo es serio. Aquí no se puede andar jugando mucho, hermano. Por eso le digo, Esaú vendió su primogenitura. ¿Y sabe lo que hizo? Solamente sirvió de puente para que su hermano alcanzara la bendición. Voy a otro ejemplo. Primera de Samuel 31, 6, 7. Rapidito que ya vamos a terminar. Primera de Samuel 31, 6 y 7. Amén. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Qué sucedió aquí? La palabra de Dios nos enseña que Dios seleccionó a Saúl para hacerlo rey de Israel. Y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de él. La Biblia dice que hasta profetizó en una ocasión. Conquistó grandes terrenos. Le dio muerte a muchos enemigos del Señor. Pero, diga conmigo, se descuidó. Y solamente sirvió de puente para que otros fuesen salvos. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl murió. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es el tema central de esto? ¿Alguien se recuerda el tema de esta noche, hermanos? No tome usted el lugar de Saúl, hermano. Yo no quiero tomar el lugar de Saúl. Porque servir de puente cualquiera puede hacerlo. El problema es que Dios no quiere que solamente sirvamos de puente. Mire, lo que le explicaba, el puente solamente es un puente, pero un vehículo, hermanos, el vehículo pasa por encima del puente y llega hasta el destino donde tiene que llegar. Pero el puente se queda donde está toda la vida. Por eso usted ve unos puentecitos que todo el tiempo están con el ministerio de la silla, hermano, bien sentados ahí, habiendo tanto trabajo en la obra de Dios, y ahí están tranquilos. Exhortan a otros, regañan a otros, que esforcémonos, que luchémonos, y ellos solamente de puente. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cuántas personas, hermanos, vemos allá afuera tiradas, botadas, y que por la misericordia de Dios no han sido muertos? Porque Dios todavía les está dando la oportunidad que se arrepientan. ¿Usted cree que Dios no le concedió a Saúl que se arrepintiera? Pero ¿sabe lo que pasó con Saúl? Si Saúl se hubiera humillado, hubiera pedido perdón claramente delante del Señor, diciéndole: Jehová Dios, me arrepiento, pequé delante de ti, te fallé, Señor, te desobedecí, perdóname, Padre. Mire, por lo menos hubiera sido salvo ese hombre y no hubiera muerto como murió. Solo sirvió de puente para otros. Ya voy llegando al punto, ya se está madurando la fruta, espérense. Mire, Mateo 27, versículo 5. Mateo 27, versículo 5. Rapidito, hermano, porque ya me quiero ir. Amén. Bendito Dios.
27:3, Mateo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Comparemos Hechos capítulo 1 versículo 18. Ya terminamos. Hechos 1:18. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hablando de Judas. Yo quiero que usted comprenda algo. Y aquí está el mensaje. Y con esto voy a terminar. Conocemos la vida de Judas, la historia de él. Fue discipulado a los pies de Jesús. Aprendió de las mejores palabras de todo maestro de esta tierra, que era el Señor Jesucristo. Fue entrenado, fue preparado, fue capacitado, se le dieron los dones, recibió poder, también recibió del Espíritu Santo de Dios. Pero un día Jesús mandó de 2 en 2 a sus discípulos a predicar. Mandó a 70 en una comitiva para predicar. Hicieron la labor de evangelistas y comenzaron a predicar, y dice que de pronto regresaron cuando terminaron su labor. Y dice que todos venían contentos, hablando tantas cosas lindas y regocijados. Y le decían: Señor, aún en tu nombre se nos sujetan los demonios. Mire qué terrible. Judas echó fuera demonios. Judas predicó la palabra de Dios. Judas sirvió de puente para que muchos vinieran a los pies de Jesucristo. Pero fue solamente un puente. Y después de eso, traicionó a su Señor. Lo vendió por 30 miserables monedas de plata, aunque se arrepintió. Pero lo que llevaba dentro no lo dejaba tranquilo. Le remordía la conciencia del pecado que había hecho. Dice la Biblia que fue y se ahorcó. Era predicador. Era uno de los discípulos de Jesús. No era cualquier cosa. No era cualquier pastorcito medio aguacate de este tiempo, hermano, que vemos nosotros aquí. Era un hombre que estaba lleno del poder de Dios, pero tenía un problemita: le gustaba meter la mano en la bolsa. Ella se sacaba las 3 fichitas que se robaba de la ofrenda. Primero Dios que no haya aquí gente que se echa la mano a la ofrenda allí. Yo eso no lo sé. No lo sé ni lo pregunto. Allá le dan la cuenta al Señor, yo no sé. Pero según Judas nadie lo miraba y Jesús sabía todo. Y Jesús lo toleró, sabiendo que se robaba el dinero de las ofrendas y sabiendo que él mismo lo iba a entregar. Jesús siempre caminaba tranquilo y recto. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que Judas se descuidó, hermanos. A pesar que el Señor lo usó de la manera que Dios quiso usarlo, pero se descuidó. Al final solamente sirvió de puente para muchos. ¿Y qué dijo Pablo? Fíjese. 1 Corintios 9, 26. ¿Ya lo tienen, hermano? 1 Corintios capítulo 9 versículo 26.
lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hablando de la salvación, hay un peligro que usted, póngase de pie, ya terminamos. Hay un peligro que usted y yo, hermanos, seamos eliminados. Yo creo que usted no está corriendo esta carrera como a la aventura, a lo loco, sino que golpeamos nuestro cuerpo. Este cuerpo no quiere venir a la iglesia, pero lo golpeamos trayéndolo a la iglesia. Ay, Padre Santo. Gloria a Jesús. ¿Qué no quisiera por estar en la casa, verdad? Acostado, comiendo palomitas, una gran soda allá a la par, viendo una movie. ¿Sí o no? Claro. Yo nunca he predicado contra el televisor. De hecho, a través de eso, si le saca provecho, puede ser edificado. Pero hay gente que usa el televisor para cosas malas. Allá ellos. Alguien predicó y dijo una vez que el Facebook es pecado. Mire, hermano, que el WhatsApp es pecado, es del diablo. Yo le digo algo, yo le tengo el antídoto para todos los males. Quédese sin teléfono y se va a evitar muchos problemas. Yo no le tiro al WhatsApp ni a Facebook. ¿Para qué, hermano? No pierdo mi tiempo en esa chiquillada. Quédese sin teléfono y se va a evitar muchos problemas. Así es. ¿Sí o no? Váyase en su corazón meditando en esa presentación de la Biblia y ese teléfono que le puse a la par. Hay 2 llamadas allí en línea. ¿Cuál prefiere usted contestar? Solo usted lo sabe. Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura. No descuides el don de Dios que hay en ti, iglesia. Cuando se descuida el don de Dios en nuestras vidas, nos tornamos solamente en un puente. Muchos siguen nuestro ejemplo, muchos siguen nuestro testimonio, pero nosotros nuestra vida íntima la hemos descuidado.